Saludos amigos, bienvenidos al canal. Espero que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy voy a hablar de los hermanos de Jesús. Esto es un tema de controversia porque tenemos a la secta católica romana que nos dice que Jesús no tuvo más hermanos, que María fue siempre virgen luego que Jesús nace, algo que es humanamente imposible. Y no importa cuánta evidencia bíblica nosotros tenemos, ellos dicen que no. Ellos cambian significado de palabras, palabras textuales, y se basan en que eso es sola escritura. Entiéndase que lo que está escrito, la palabra de Dios, que eso es una verdad que no se puede negar. Las escrituras, la Biblia es la palabra de Dios. No es la única escritura, no es lo único con autoridad, refiriéndose a los escritos que vinieron de la Iglesia Católica, entiéndase, por ejemplo, el Catecismo, que es un escrito hecho con el único propósito de justificar todas las contradicciones bíblicas de la Iglesia Católica. Para eso es el motivo del catecismo, porque cuando nosotros leemos la palabra, es una doctrina completamente diferente a la doctrina católica. De hecho, eh, nosotros no encontramos, no se puede mostrar eh, factualmente a Cristo o a los apóstoles enseñando doctrina católica. Usted no va a poder mostrar nunca a Cristo o a algún apóstol enseñando sobre la asunción de María, porque eso es un hecho que nunca sucedió. La Biblia nos narra sobre la asunción de Enoc. Fue tomado, subió al cielo, vivo. También el profeta Elías fue tomado y subió al cielo vivo. Jesús mismo, la ascensión, él subió al cielo vivo. Y el argumento católico es cómo Enoc subió al cielo vivo, como Elías subió al cielo vivo. ¿Cómo es posible de que Dios deje a su madre en la tierra y no la suba al cielo viva? Es una doctrina especulativa 100%. Y eso, lamentablemente, no es doctrina. Eso es doctrina, sí, de hombre. Porque eso no está en la Biblia. Y de la misma manera, se le refuta de esta manera. De la misma manera que Dios subió a Enoc y subió a Elías. Si Dios no subió a María y ese relato no está escrito, no fue presenciado por nadie, no hay testigos porque no los hay. Todo esto es especulación, es porque no sucedió. Entonces nosotros no podemos, no tenemos la libertad de tomar y hacer una doctrina en base a lo que nosotros entendemos debió pasar, como Enoc subió y Elías subió, pues claro que sí, Dios no va a dejar a su madre, porque ellos dicen que María es la madre de Dios. Ellos desconocen que Dios se despojó de todo y vino como hombre, se hizo semejanza de hombre, pero es que no leen, por eso están bajo engaño. Y, y de esa especulación sacan doctrina de hombre. Y ahí es donde viene todo el engaño. La mayoría de la doctrina católica es bajo especulación. Y en eso caen los hijos de María. Ellos especulan de que Jesús no tuvo hermanos, pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra, porque esto es algo bien importante, porque hay muchas personas que realmente aman al Señor, pero están en esta iglesia apóstata y no conocen al Señor, porque el Señor no está en esta iglesia, por lo tanto, eh, el Jesús que te está predicando la Iglesia Católica, mi amigo, con mucho amor te lo digo, no es el Jesús de la Biblia. Y tu alma corre peligro. Y pues esto te lo digo con todo el amor del mundo. A fin de cuentas, mi amigo, cuando tú te presentes delante del Señor, Él te va a juzgar por lo que está escrito.
Acuérdate que la Biblia es la palabra del Señor, con que el Señor derrotó a Satanás en el desierto. Con la palabra. Todo lo que el Señor le dijo es escrito está. Y le citaba la Biblia. Escrito está. Y volvía y le citaba la escritura. Y escrito está y volvía y le citaba la escritura. Porque la escritura es la palabra de Dios. Y nada puede ir sobre la escritura. Y la escritura es el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la doctrina de Cristo. La doctrina que nos dejó Cristo y los apóstoles. Y por eso es que te traigo este video. Yo espero que te quedes conmigo hasta el final del video para que tú veas lo que la palabra de Dios te tiene que decir hoy y tú lo internalices y puedas entender que lo que te dice un hombre, doctrina de hombre, lo que se está inventando, no va por encima de lo que nos dicen los apóstoles. Acuérdate de algo. Pablo nos dijo en Gálatas, primera de Gálatas 6 al 9, que si aún ellos mismos, o sea, los apóstoles, algún hombre o un ángel del cielo, nos traen un evangelio diferente, o sea, una doctrina diferente a la que ellos nos han dejado, a la que nos dejaron los apóstoles, donde los apóstoles dejaron la doctrina en las escrituras. Si alguien fuera de ellos o aún ellos mismos traen algo diferente, este es anatema. Doctrina de hombre, porque el evangelio que recibieron ellos no es de hombre, es de Dios. Por lo tanto, si a ti cualquier iglesia te dice algo que está en contra de la enseñanza de los apóstoles, es anatema. Usted tiene que salir de ahí. Juan nos dice en segunda de Juan 1, si alguien viene con otra doctrina que no es la que tenemos, no le recibamos ni le digamos bienvenido, porque nos hacemos partícipe de sus malas obras. Mira hasta dónde lo lleva Juan. O sea, si alguien nos viene con una doctrina que no es la de los apóstoles, entiéndase la asunción de María, entiéndase que María fue siempre virgen y no tuvo hermanos, el papado. La Biblia en Efesios 5:11 nos da los 5 ministerios, oficios ministeriales que Cristo asigna como parte de su cuerpo, y para que no haya confusión, los da por nombre: apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Ahí no hay ningún papa. Pero el católico te busca significados, te busca donde el Señor le dice a Pedro que la roca, no malinterpretando, porque Pedro está confesando que Cristo es la roca. Hay mucha evidencia y texto bíblico donde se dice que Cristo es la roca más adelante, pero no, ellos se basan en ese pedazo mal interpretado porque no lo comparan con el resto de la escritura, es un microtexto. Y de ahí sacan sus doctrinas, microtextos, especulaciones. El rosario. Ningún apóstol enseñó a pedirle, a orarle a María. A María no se le ora, a quien único se le ora es al Padre, en el nombre de Jesús. Esa es la enseñanza de los apóstoles y de Cristo mismo, que Él nos dejó. No tenemos por qué orarle a María. O sea, nosotros tenemos acceso, gracias a Jesús, tenemos acceso directo al Padre a través de Jesús. ¿Por qué tenemos que ir a María? A un ser creado. Si podemos ir al Padre. No hace sentido. Pero para estas personas, pues como están adoctrinados a eso, a esa falsa doctrina, pues para ellos, vamos a María para que María le pida a Jesús, para que Jesús entonces le pida al Padre. Cuando lo único que tenemos que hacer es ir al Padre en el nombre de Jesús y ya está. No, porque María intercede, no, la palabra no dice que María intercede en ningún lado. El que intercede es el Espíritu Santo. Lee, mi amigo, lee tu Biblia. Nunca vas a encontrar a ningún apóstol o a Cristo diciendo que María intercede. María en las bodas de Canaán lo único que dijo es: no hay vino, no tienen vino. Ella no está intercediendo absolutamente por nadie. María está muerta. María no puede interceder por ti.
lamentablemente María está esperando resucitar con los santos del Señor que partieron hasta el momento que venga la resurrección. Los que hayan partido con el Señor van a resucitar. María va a ser una de ellas. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra. Vamos a ir a Mateo 18:25. Aquí nos está hablando del nacimiento del Señor y lee así. El nacimiento de Cristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. O sea, aquí ya tenemos el primer dato. María estaba casada. Desposada quiere decir casada. Mucho católico te dice que no, que desposada es comprometida, porque ellos cambian el significado de las palabras. Y se los voy a traer, le voy a elaborar todito completo. Bien, estando María desposada, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, pensando él en esto. He aquí un ángel, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, recibió a su mujer, pero no la conoció, ¿ok? No tuvo relaciones maritales con María. Eso es lo que quiere decir la palabra conoció en la Biblia. Esto está más que documentado. No puedo entrar a explicar ahora por cuestión de tiempo, pero está más que documentado. Amigo, lee tu Biblia y tú vas a notar que donde se dice que él la conoció es cuando tiene relaciones maritales con su esposa, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Mis amigos, las palabras tienen significados. Hijo primogénito es el primer hijo de varios. 5, 6, 7, 8, 3, 2. El hijo primogénito es el primero que nació de varios. Si Jesús hubiera sido el único hijo de María, aquí hubiera dicho, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo unigénito. Mas sin embargo, no, porque aquí se está refiriendo a los hijos de María, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y lo puso por nombre Jesús. En la Biblia se usa la palabra unigénito cuando se habla de Jesús en referencia al Padre, el Hijo unigénito de Dios, porque Jesús es el único Hijo de Dios. Por lo tanto, hay una gran diferencia y las palabras tienen significado: primogénito, primero de muchos; unigénito, hijo único. Aquí ya tenemos el primer dato irrefutable, que María sí tuvo más hijos, pero el católico te cambia el significado de primogénito, y yo los he visto, han argumentado conmigo, que me dicen que esa palabra primogénito quiere decir otra cosa. Y uy, se van a sacar microtextos de otros lados, mis hermanos, que es una cosa increíble. Como dicen, uno les habla de las estrellas y ellos te hablan de los peces. Esto es increíble, porque aman su falsa doctrina, están tan ciegos. Y en ellos se cumple lo que nos dicen Romanos, que el Señor cuando ya el amor de ellos no está en el Señor los entrega a una mente reprobada. Vamos a Lucas 2, del 1 al 7, para confirmar lo que acabamos de leer. Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo que hizo, siendo
Cirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él. O sea, aquí confirmamos que María estaba casada con José, no comprometida, como te quiere hacer pensar el católico para justificar que María siempre fue virgen y que José nunca la tocó, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. O sea, María dio a luz, estando ellos allí, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí Lucas confirma lo que nos dijo Mateo, que Jesús fue el hijo primogénito, el primero de varios hijos, y se está refiriendo a María. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Obviamente María, José no puede parir, y dio a luz a su hijo primogénito. Seguimos hablando de María, que fue la que dio el alumbramiento, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Jesús fue el primer hijo de muchos. Jesús tuvo hermanos. No te deje engañar, mi amigo. Vamos a Mateo 12, del 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Este texto se explica a sí mismo. El católico te dice, no, estaba María allí, pero los hermanos que ellos se refieren eran sus primos, sus familiares cercanos. Mi amigo, la palabra que se usa es adelfos, hermanos de sangre. Adelfes es, o adelfaos, perdón, es primos, familiares cercanos. Es sencillo. Esto es algo bien sencillo. Y estaban afuera y querían hablarle. Mi amigo, pero ellos te dicen que no, ellos cambian el significado de todo para ajustarlo. O sea, lo que tenemos literal en la Biblia tiene que cambiarse, no es no. Lo que dice ahí, eso es lo que no es. Mateo se equivocó al escribir primogénito. Lucas también se equivocó al escribir primogénitos. Qué cosa, ¿verdad? Que los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo se equivocaron, pero ellos no, pero los católicos no. ¿Ves? Y respondiendo él, aquel le decía esto, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano a sus discípulos y dijo, aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Y ellos usan este otro pedazo de texto para decir, ven, el hermanos quiere decir en general amistades, primos, porque él mismo lo explica, no, él no está explicando que los que estaban esperándolo allí eran primos. Se lo dijeron bien claro, aquí está tu madre y tus hermanos. Luego es que Jesús hace en una forma comparativa, ¿no? Otro tipo de enseñanza que él da, diciendo que todo el que él cree, todo el que cree en él, son sus hermanos, su madre, ¿no? Porque todo el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos es mi hermano, mi hermana y mi madre. O sea que son familiares de él. Él los está añadiendo, pero lo que nos habla el texto al principio es literal, y los que estaban afuera que le querían hablar eran sus hermanos y hermanas. Vamos a Mateo 13 al 55. Aquí vemos que dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? O sea,
vamos a desmenuzar este texto. Porque ellos también dicen que no, que María, que sus hermanos Jacobo, ellos dicen que esos son primos. Ahí dice que son sus hermanos, pero ellos se empeñan en cambiar las palabras. Porque acuérdense, los discípulos, los apóstoles, se equivocaron. Ellos pusieron hermanos mal, son primos. Ellos debieron haber puesto primos. Ellos pusieron primogénito mal. Ellos debieron haber puesto primos. En los 5 oficios ministeriales, ellos los pusieron mal porque debieron haber añadido el papa. Ustedes van captando por donde yo voy, ¿verdad? Aquí está hablando directo. ¿No es este el hijo del carpintero? O sea, ya está, este es el hijo de José. Aquí él no está hablando de ninguna manera espiritual, porque si no, esta persona que está hablando, que fue citada aquí, no hubiera dicho que Jesús era el hijo del carpintero. O sea, está hablando de su familia literal, terrenal. ¿No se llama su madre María? O sea, nos está dando literal, hijo del carpintero. Ok, este es el hijo del José, papá literal. Nos está dando el nombre de su madre literal, madre biológica, María. ¿No se llama su madre María? Literal. Ah, pero sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, no, estos no son literales. Estos son primos. Aquí tenemos que cambiar la narración, el escrito, a de papá biológico, mamá biológica y sus hermanos. No, olvídate que ahí dice sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas son primos. Usted está entendiendo, ¿verdad? Yo sé que usted no se deja engañar. Y si usted está viendo esto y usted tiene esta mentalidad de que esto era así, que eran primos, no, mi amigo, no son primos. Cuando usted se presenta ante el Señor, esto es lo que el Señor le va a presentar. Y te va a decir, no, pero es que dice hermanos. No, no, pero es que a mí me dijeron que eran primos. Ok, no. Sí, olvídate de lo que él te dijo. Mateo, que yo le revelé a Mateo que pusiera. Hermanos, ¿verdad que sí? Tú me estás diciendo mentiroso a mí. Eso es lo que el Espíritu Santo te va a decir. Tú estás diciendo que yo me equivoqué. Eso es lo que el Espíritu Santo te va a decir a ti. Explícame tú ahora por qué son hermanos. Corrígeme. Como el Espíritu Santo, como Dios le dijo a Job, dime tú si tienes conocimiento de dónde tú estabas cuando yo estaba creando el mundo, cuando yo estaba poniendo el fundamento del mundo. Dime si tú tienes conocimiento. Así mismo el Señor te va a decir, porque los hermanos de Jesús son Jacobo, José, Simón y Judas, y también tuvo hermanas. Vamos a Hechos 1:14. Todos estos perseveraban, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todo esto va en un contexto. Estaban las mujeres allí, que las mujeres pues son las mujeres, aparte, ¿sí? ¿Ok? Gente no relacionada a Jesús, las mujeres. Y con María, la madre. Aquí hacemos el enlace. María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, ahí estaban los hermanos de Jesús. No los hermanos en sentido general de que estaban todos los discípulos. No, porque estos todos están incluidos en la primera palabra del texto. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y ahí añade, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Mi amigo, la palabra y entre cada escrito tiene un significado. Si usted pasó su escuela primaria, amigo católico, usted tiene que entender que lo que yo le estoy diciendo es la verdad. Estos son datos irrefutables. Comprensión de lectura básica que es vital para que nosotros no seamos engañados por gente malintencionada tergiversando las escrituras. ¿Usted sabía que Satanás tergiversó las escrituras? Ese es el trabajo de Satanás. Cuando Satanás estaba tentando a Jesús, Satanás le citó la escritura tergiversada. Cuando le dice, ah, no, tírate trépate en la piedra y tírate, porque escrito está.
A sus ángeles mandará. Sí, escrito está, a sus ángeles mandará, pero no si tú te tiras de una piedra, no si tú vas a cometer suicidio. Escritura tergiversada. Ay, que si haz que las piedras se conviertan en pan. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo le tergiversó las escrituras a Satanás porque el diablo, Satanás tergiversó todas las escrituras al tentar al Señor porque Satanás es un experto tergiversando las escrituras. Y te va a querer hacer pensar a ti que primos son, que hermanos son primos, que que la conoció o no la conoció, no quiere decir relaciones maritales con María, que allí estaban sus hermanas y sus hermanos, no, es que esos son todos sus familiares cercanos y sus primos, no, los 5 oficios ministeriales por nombre, no, ahí no está el papado, pero es porque pues no está, pero el papado está acá, no se menciona, pero imagínate que el papado está cuando Cristo dice a Pedro que a él entregará las llaves. Cuando el que tiene, eso es un relato, eso es un relato espiritual, las llaves las tiene Cristo. Más adelante lo leemos. No es que Pedro tiene el papado porque Cristo le dijo que le estaba dando las llaves. Las llaves del reino son la oración. La oración. Esas son las llaves del reino. Las llaves del cielo. Nosotros no podemos abrir y llegar al cielo si no es con la oración. No hay manera. Pues para que tú puedas abrir la puerta y llegar al cielo a través de la oración. Vamos a Juan, primera de Juan 2. Aquí esto es una carta que Juan le está haciendo a María. Y yo quiero que ustedes lean conmigo esto. Esto es para terminar, pero esta carta es bien importante. Pero los católicos no quieren que se les lea esto a sus seguidores. Mire cómo Juan escribe aquí. El anciano a la señora elegida y a sus hijos. ¿Quién es la señora elegida? María. Ella fue la señora elegida. Ahí no dice a la virgen elegida, a la señora. Señora. Cuando usted es una señora, usted es una señora. Si usted, y le hablo a las mujeres que entienden, los hombres tenemos que entender, pero cuando usted es una miss, una señorita, usted sabe lo que significa ser señorita. Cuando usted es una señora, usted sabe lo que quiere decir una señora. Estamos hablando entre adultos. Yo entiendo que usted está entendiendo qué yo le quiero decir. A la señora elegida y a sus hijos. No, el católico te dice que esto es, él está hablando a la iglesia y a los miembros de la iglesia, porque la iglesia ahora es la esposa de Cristo, la elegida. Pero cuando van a Apocalipsis, la mujer de la revelación del Apocalipsis, no, esa no es la iglesia, esa que sí es la iglesia, no, esa no es la iglesia, esa es María, que ahí es cuando ella se entrona como la reina del cielo. Tergiversación de las escrituras. Vamos a continuar leyendo esta carta de Juan. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Nosotros amamos a María. María es nuestra hermana en la fe. María va a resucitar en el día postrero. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que quedemos viviendo, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes y estaremos por siempre con el Señor. Escrito está. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad.
Acuérdense que la palabra nos dice que ni los hermanos de Cristo creían en él. Juan obviamente estuvo con el Señor y Juan sabía que eso era cierto. Por eso él escribe aquí, mucho me regocijé porque he hallado que algunos, no todos, algunos de tus hijos, andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Juan se regocijó por ver a algunos de los hijos de María en la verdad, o sea, que creyeron en el Señor. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Por eso es que él se está refiriendo a María, porque María fue la que parió a Jesús en carne, al Hijo de Dios, a Dios despojado de toda su grandeza, porque si no, Dios no hubiera podido nacer a través de una simple mortal. Y nos dice, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Aquí estamos viendo esta carta de Juan que él le está escribiendo a María. O sea, Juan escribió estas cartas aproximadamente entre los años 80, años 90, 70, entre esas décadas aproximadamente. María estaba en la tierra. María no había sido tomada para subir al cielo. Y se los voy a confirmar más abajo. Tenemos que leer, porque tenemos que leer. Y aquí le hace una exhortación a María. Mirad por vosotros mismos, o sea, cuídate a ti misma, para que no pierdas el fruto de vuestro trabajo, sino que recibas galardón completo. O sea, él exhorta a María a no perder su salvación. A la Madre de Dios, según los católicos. ¿Por qué Juan la exhorta a que no pierda el fruto de su trabajo, que vele por ella misma, para que reciba el galardón completo? Porque María tuvo que perseverar, como dice aquí, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. María también tuvo que perseverar en la doctrina hasta el último de sus días. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa, ni le digas bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Todo el que nos traiga una doctrina que no sea la doctrina de los apóstoles, si te dicen del papado, eso no está en la Biblia, ningún apóstol enseñó eso. Si te dicen que María fue concebida sin pecado, María no fue concebida sin pecado. Para tú ser concebido sin pecado, tu mamá tiene que ser concebida sin pecado, tu abuela tiene que ser concebida sin pecado, tu bisabuela tiene que ser concebida sin pecado, tu tatarabuela tiene que haber sido concebida sin pecado. Y así toda la generación hasta el principio del mundo. Imposible. Imposible. Ningún apóstol enseñó nunca que María fue concebida sin pecado. Si te vienen a decir que reces el rosario, la palabra nos advierte de hacer repeticiones vanas. Y la palabra misma nos enseña que nosotros solamente le oramos al Padre. Nosotros no tenemos que orarle a María. Ningún apóstol enseñó a orarle a María o a ser creado alguno. Ningún apóstol enseñó que María subió al cielo viva. Todo el que te traiga este tipo de doctrina no es la doctrina, no tiene a Dios. Y Juan te dice aquí, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido. ¿Por qué? Porque si le dices bienvenido, estás participando de sus malas obras. Y más adelante Juan cierra la carta a lo que los católicos dicen, no, esta es a la iglesia, pero mire lo que le dice. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana
la elegida, te saludan. Amén. Aquí Juan en la despedida de la carta está diciendo que tiene muchas cosas más que escribirle, muchas cosas más que hablar con María, pero no ha querido hacerlo por medio de papel porque espera irla a visitar, espera ir a vosotros y hablar cara a cara. O sea, esto no es la iglesia, él está despidiéndose de una persona física. Para que nuestro gozo sea cumplido, usted está entendiendo el rol de María. María no es una deidad. A María no se le debe orar. María es un ser creado. La palabra nos enseña solamente a pedirle al Padre. Si la palabra nos enseña que a Dios es solamente al que se le ora, cuando usted le ora a otra persona que no sea a Dios, sea María, sea otra persona creada, usted está elevando ese ser creado a una posición que solo le toca a Dios. La oración es solo para Dios. ¿Qué hace eso? Eso convierte a María en un ídolo. Y aquí entra su idolatría, por definición. Otro dato bien importante es que cuando Cristo le deja a María encargada a Juan en la cruz, los católicos nos dicen que ahí, porque Jesús le dice a Juan, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. O sea, Jesús se la encomendó en ese momento para que Juan la cuidara. Pero si vemos por esta carta de Juan, llegó el momento que entendemos que fue pues cuando Juan empezó a hacer su ministerio como apóstol, que lo llevó a ser exiliado a la isla de Patmos. Obviamente ya él no iba a estar con María cuidándola. Por eso es que él escribe. O sea, Juan no estuvo pendiente a María toda su vida. Cristo no dejó un mandamiento de que María es nuestra madre. Cuando le dijo a Juan, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Eso fue un encargo que Jesús le dio a Juan en ese momento, para que Juan estuviera pendiente a María, para que la cuidara. Como vemos aquí en esta carta, Juan se mantenía en comunicación con María y la visitaba, esperaba ir a verla, como dice al final, para hablar cara a cara, para que el gozo sea cumplido. Mire qué sencillo, mire cómo la misma palabra de Dios refuta, destruye toda la falsa doctrina, toda la doctrina de apostasía, toda la doctrina de hombre que está dentro de la Iglesia Católica. Y si no leemos nuestra Biblia, jamás nos vamos a enterar de estas cosas y vamos solamente a creer los microtextos que estas personas comparten en todos lados para engañarte, porque te comparten microtextos en específico sin ningún tipo de contexto para forzar su falsa doctrina, que es toda especulativa, está en su mente. Ellos se imaginan que como Enoc y Elías fueron raptados, obviamente, aunque no hay relato bíblico, no hay ni un solo testigo, pero yo me imagino que María, pues la madre de Dios, pues claro que ella tiene que haber sido raptada también. Yo me lo imagino. Ah, pues es doctrina. No. Lo siento, no es doctrina. Lo que está en tu imaginación no es doctrina. Si un apóstol no te lo escribió, lo siento, no es doctrina. Lo siento. Ellos se imaginan que como Cristo habló con Pedro y le dijo lo de las llaves del cielo, eso es el papado, eso es, mira, ahí está. No están los 5 ministerios asignados por Cristo por nombre, como parte de su pueblo. El papado no es uno de esos, pero está ahí. Que cuando Cristo le da la llave, eso es el papado, aunque no lo diga en ningún lado. Imaginación. Tienes que imaginártelo. No, María tuvo que haber sido concebida sin pecado, porque Cristo no va a nacer de una pecadora. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde está eso como doctrina? Eso es algo importante. No, está en la imaginación de ellos. No, Cristo le dijo a Juan, he ahí a tu madre, madre, ahí a tu hijo. Cristo está diciendo ahí que María es nuestra madre. Yo me lo imagino porque se la dejó a Juan.
Por eso es que nos las dejó a todas nosotros. Especulativo. No, María intercede por nosotros porque ella dijo, no tienen vino. Y ella intercedió. Mire qué tipo de razonamiento lógico, mi amigo. Como dije, esto en los católicos se cumple lo que nos dice la palabra en Romanos. Como dejaron todo el amor por el Señor, como se alejaron del Señor, el Señor los entregó a una mente reprobada. Eso es lo que pasa. En Primera de Juan también nos lee, nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios nos oye. ¿A quién? A los apóstoles. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de error. Ya Juan ahí resumió todo. Aquí no hay nada más que añadir. Mi opinión es innecesaria. El que yo añada algo más a eso es innecesario. Si, si usted no escucha lo que nos dejaron los apóstoles en las escrituras, si no va con lo que los apóstoles nos dejaron en la doctrina, en las escrituras, es espíritu de error. Porque si usted no oye, no lee lo que está escrito en la escritura, no conoces a Dios. Sencillo. Y en esto se conoce el espíritu de la verdad cuando usted sigue lo que está escrito en las escrituras por medio de la doctrina de los apóstoles. Y lo que no es de ahí es espíritu de error. Gracias por haber estado conmigo hasta el final de este video. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes y los veo en el próximo.